Los labubus. ¿Qué son los labubus? ¿De dónde salieron? ¿Son diabólicos? Hay una persona que dice que un labubu le habló, que lo vieron caminar por la casa y que mientras duerme le envía extrañas señales que la invita a una gran fornicación. Los labubus malditos. ¿Existen? También hay otras historias asombrosas, historias increíbles de serpientes que aparecen en parques de diversiones. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente, vamos a tener una charla con Daniel Tres Palacios, el director del Cartel de la Mega, acerca de leyendas urbanas, de los labubus, de los muñecos malditos y de muchas otras cosas más. Así que prepárese, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Esteban. Les voy a contar una leyenda urbana. Vamos a entrar por la primera, la más podrida, que es una leyenda urbana de un país que se llama Australia. En Australia hay un montón de animales raros. No sé si ustedes están allá en Australia alguno. Y allá hay de todo. Yo me acuerdo, mi hermana vive en Australia y me contaba, por ejemplo, que hay letreros en las calles que dice cuidado con los pájaros que le pegan a la gente en la cabeza. Y que si hay pájaros que uno va caminando, llegan y lo cascan, le pegan en la cabeza y se van. Cuadrúpedos, sino tienen dos bracitos, tienen dos piernitas y son grandes y están de pie. Hay unos canguros que son muy grandes. Hay una especie de canguro. En el pasado hubo canguros gigantes, pero nuestros antepasados se los almorzaron. Fueron y le dieron lámina al canguro, lo metieron de asador y se tragaron todo lo que se llama sus patas y todo lo que sea oreja, cabeza de canguro, se lo comen. Y allá tiene una cola poderosa. Con el canguro, si un canguro le pega a uno un colazo, eso es muy duro, es muy berraco, lo pueden noquear a uno de un colazo, le dan un colazo a uno en la jeta y queda ahí quieto. Pero los canguros tienen una propiedad que son marsupiales. ¿Qué es marsupial? Que tiene a la cría en una bolsa que tiene donde queda la barriga. Los seres humanos no, nosotros tenemos nuestros hijos, nacen y ya toca criarlos. Pero los canguros nacen casi como un feto, haga de cuenta como un ratón. Usted ve un ratón, eso cuando uno ve un montón de ratones bebés, parecen salchichas de esas chiquitas, de esas salchichas de Sí. tarro con garritas así, se mueven así, uno dice, uy, esas salchichas están vivas, no, es que una rata tuvo hijos en su olla. Usted tiene una rata en la casa que no es su marido ni sus hermanos, sino una rata real y la rata tuvo hijos y se ven como esos chiquiticos ahí. Bueno, el caso es, los canguros tienen al fetico como un bichito rojo, él camina y se va a la bolsa y ahí se termina de gestar. Y los canguros a veces tienen esa bolsa, se ve una cosa y se ve que el bebé canguro saca las paticas y saca la cabecita. Pues bien, esta leyenda urbana viene de Australia y es muy aterradora. Se dice que un día una señora iba con su bebé, un bebé que apenas empezaba a caminar. El bebé tenía nada más 1 o 2 años. En Australia la cuentan mucho. Es un país muy grande, tiene autopistas, carreteras. Dicen que una zona central de Australia donde había unos canguros muy grandes, el canguro rojo y otros canguros que son como una persona de 10 años, de 12 años, que es un cangurazo, un canguro grande. Dice que una cangura se fue acercando a la señora y la señora dijo, ay, qué linda la cangura, qué cangura tan bella, vean ese canguro tan bonito. Y que el canguro se fue acercando, saltando, se quedó mirando al bebé de 1 año y medio que ya medio camina con su pañalito. La cangura, que era una cangura gigante, se fue acercando, imagínense la saltando así, y la cangura se acercó, cogió al bebé, lo cogió con las garras, con las patas de adelante, y metió el bebé en su bolsa y salió corriendo. Y el bebé empezó a llorar. Muchos dicen que la señora después lo denunció a las autoridades y la cangura se llevó el bebé. Dicen que fueron buscando la bebé semanas y no la encontraban. Todo el mundo, pero la cangura me llevó el bebé. El canguro se robó el bebé y se lo metió en una bolsa, en la bolsa de la panza, y no la encontraban. Y aquí viene lo aterrador. Se dice que 2 años después vieron una cangura que se fue acercando también a una carretera y que también estaba mirando un bebé. Y cuando lo iban a coger, esta vez había un tipo armado y pues le dio plomazo allá y la cangura cayó. Pero la cangura herida así, imagínense, boteando, así tirada sobre una carretera,
pero se acercaron y decían esa cangura porque quería coger otro bebé y olía muy mal. Decían, esa cangura huele a putriciento, esa cangura huele a perro podrido en tierra caliente tirado en una cuneta. Huele horrible, huele a asqueroso. Cuando se acercaron a la cangura, descubrieron algo muy aterrador. La fueron a abrir para ver qué tenía y en la barriga tenía los restos de lo que había secuestrado, del primero pequeño que estaba ahí, los huesos podridos. Había robado ese pequeño, se lo llevó en la bolsa, el pequeño murió y desde entonces se le pudrió en su bolsa y después pudieron encontrarla. Es una leyenda urbana bien asquerosa. Y dicen que... Qué fuerte, ¿ah? Un abrazo a todos los colombianos y a toda la gente que nos oye desde Australia. Mucha gente de Australia participa en este espacio. Y miren la historia de ese canguro, ¿ah? Leyendas urbanas a esta hora con Esteban Cruz Niño. Buenas noches a todos los que están ahí dejando sus comentarios. Buenos días en otras partes del mundo. Buenas tardes. Leyendas urbanas. Arrancamos desde Australia con este canguro, esta leyenda urbana. Muy fuerte la historia. Otra leyenda urbana con Esteban Cruz Niño, invitado hasta ahora. ¿Qué nos trae? Hay dos variantes de esa leyenda urbana, la del canguro con el infante podrido en el estómago. Hay una leyenda que también es muy común en Australia, digo en Australia no, en Alaska. Ajá. Dicen que también había una pareja, Alaska es un estado de los Estados Unidos, el que está más al norte, es Alaska. Y les va a salir la imagen en Google y toda la gráfica de esas coordenadas en donde se dice y donde se ha comprobado, porque esto no es invento, de desapariciones en cantidades en Alaska. ¿Qué pasará en este lugar, ah? Alaska. Y de allí, yo no sé si Esteban se acuerda de la película, ¿se acuerda la de, cómo se llama esa película? La cuarta fase, la cuarta fase, cuarto ¿Qué? contacto, la cuarta fase, que es la de una psicóloga y está relacionado al fenómeno ovni. Esa película es muy buena. Yo no sé esa película hoy en día en qué plataforma está, pero traten de ubicarla, la cuarta fase, el cuarto contacto, y es una psicóloga en Alaska. Precisamente toca el tema de las desapariciones y relacionado al tema también de los ovnis. Contacto del cuarto tipo, dice Valentina, dice Darwin que está en YouTube, que está en Magis TV, dice Nicolás Paul, dice que está en Telegram, el pulpo. Cuarto contacto, de pronto se ha llamado diferente, o la cuarta fase, o algo así, busquen la cuarto contacto. Esa película es muy, muy buena. Y ahí toca el tema de las desapariciones extrañas en Alaska, para que la vean. Gracias, Mónica, también, cuarto contacto. En relación con los búhos, dice Jessy, sí señor, aparece ahí un búho y todo. Esa película es muy buena. Si la pueden ubicar para este fin de semana, amantes del misterio y lo paranormal, véanla, la del cuarto contacto. Y bueno, y lo de Alaska y lo de Esteban, sí, aquí ese lugar. Y entonces, y hablando de un tema miedoso, Putin entonces dijo que ir por Alaska. Eso es ahí meterse contra Trump. Pero es que usted, gran historiador, esa venta de Alaska, eso fue como jugando cartas. Eso fue una vaina toda loca, ¿no? Eso fue, eso como que dieron, ay, nos quitaron Alaska los gringos y ya después queremos recuperarla. Eso fue muy chistoso, ¿no? Sí, lo que pasa es que antes de que fuera la Unión Soviética, hubo varios zares que eran como los reyes, los zares eran los emperadores de Rusia, y hubo uno muy famoso que era Nicolás II, que fue el último de los zares, y él hizo una guerra contra Japón. Él peleó, imagínense, Rusia tuvo una guerra con Japón, y Japón les ganó, pero Rusia se quedó con unas islas, y por eso hay unas islas rusas en el archipiélago japonés. O sea, están frente a frente los japoneses con los rusos. Y en ese tiempo, pues tuvieron muchas deudas por esa guerra y muchas otras más. Y Estados Unidos aprovechó y les dijo, ¿saben qué? Cojan tanta plata y denos Alaska. Y ellos dijeron, pues ya tenemos eso, es una tierra helada, por allá es una Siberia 2, una Siberia americana. Ellos decían que era una Siberia americana. Y ahí no vivía casi nadie. Entonces dijeron, denos la plata, porque estaban quebrados. Es como si usted tiene una finca y por allá tiene una loma. Y dice, a esa loma estoy quebrado, y le dice a alguien, por esa loma le doy 20 millones, y uno sabe que vale más, pero ¿quién va a querer ese peladero? Porque así veían Alaska, con un peladero del berraco, allá solo hay unos manes en unos iglús. Entonces eso es lo que hicieron, se la vendieron, y se quedaron sin Alaska los rusos. Así es. Bueno, muy bien. Historias, leyendas urbanas de Australia, Alaska y ahora ¿dónde, Master? Vamos a un extraño
muñeco, por eso les tenía ahorita un muñeco, un extraño muñeco, que causa mucho miedo en muchos lugares del mundo y que otros dicen que es completamente viral. No sé si los que están aquí conectados han escuchado o tienen o han tenido o Daniel ha escuchado de los Labubu. Claro, hice un video en estos días en el TikTok, ahí lo publiqué hablando de los Laú, de esta creación allá de Oriente, de un hombre pues basándose en una serie que se llama The Monsters, y mucha gente los ha relacionado con los celtas, con los elfos, con los duendes, y es una moda, ya lo oí la palabra, esta es una moda, ustedes estos muñequitos los encuentran ahora en todas las tiendas, ven las señoritas cómo las cargan en sus maletas, en sus carteritas, son estos muñequitos peluditos, algunos de ojos abiertos, otros de ojos cerrados, con colmillos, y en estos días les dejé un video en TikTok y mucha gente opinando que sí, que eso es del demonio, que no sé qué, lo han comparado hasta con un demonio, unos dicen eso es Pazuzu, y bueno, cantidad de cosas, pero simplemente yo pues investigué un poco de esto antes de hacer el video, y nada, es un hombre que creó este muñeco, lo inventó en una de sus series, y le puso la U, y ya, entonces la gente, ay, el demonio, y dice, no, esto no tiene nada, ni lo he basado en nada, pero la gente se encargó de satanizar a este muñequito. Y ahora hay muchos papás, yo cuando hice este video, me va a mensajes de papás, Dani, ¿será que si les compro un Labu? Mis hijos que un Labu, y les decía, cómprele el Labu, eso no pasa nada. Al final son muñecos y ya, o sea, antes más miedo si usted le mete a sus hijos diciendo, no compres ese muñeco, que es el diablo, que no sé qué. Pero bueno, Esteban, ¿qué pasó con los Labu? Los Labubu, como usted decía, Daniel, es de un ilustrador, un artista de Hong Kong. El tipo es fanático de la mitología de los nórdicos, de lo que es Noruega, y el tipo le gustaba, hizo una serie que se llamaba The Monsters, y son monstruos nórdicos, entonces allá aparecen muchos más, dicen, pues tienen nombres raros, entonces por eso dicen que tienen nombres de demonios, porque no solo la Ubu, los amigos de la Ubu tienen otro nombre que son muy raros, por ejemplo hay uno que se llama Spooky, hay uno que se llama Tikoko, Ticoco. Entonces la gente dice que ay, son nombres de demonios al revés, son nombres infernales. Bueno, y la gente decía eso y venden mucho la bubu, además son carísimos, se pusieron muy de moda sobre todo en los niños y en las mujeres, pero hay una creadora que se llama Lisandra Silva. Lisandra Silva es una creadora muy famosa, latinoamericana, y Lisandra compró unos Labubu y puso unas fotos de esos Labubu, mejor dicho, compró no solo uno, sino dos, porque como tiene plata y quería mostrar, así como un unboxing, como los que dicen, ay, me compré 30 camisas en Chain, ay, me compré 50 cremalleras y 50 tenedores en Temu, y le llegan un montón y dicen, ay, miren lo que compré, entonces dijo, voy a comprar una manada, voy a comprar como una recua de Labubus. O sea, compró como Un como una container. especie, un container. Dijo, quiero comprarme un montón de la Bubus. Y entonces compró y hizo los videos y todo se veía muy feliz. Y mostraron los Labubus y ella tiene hijos. Y ella empezó a decir y empezó a transmitir los días siguientes que ella se sentía mal, que sentía migraña, dolor de cabeza y que empezó a tener pesadillas, dolor en el cuerpo, que de pronto le dolía un pie, desgano, estaba desesperada. Entonces le dijeron, no, eso no es nada de eso, es que usted está deprimida, no sé qué más. Y entonces ella dice, no, desesperada en algún momento, dice ella que empezó a sentir que los Labús tenían una especie de energía maldita, que es ese mito, pues eso es todo de leyendas urbanas. Y aquí viene la historia, empezó la gente a decirle, busquen allá a esta Lisandra Silva. Dicen en los comentarios, la gente dice, sí, tengo un Labú en la casa y un día lo vi caminar. Otros dicen sí, que el Labú le caminaba. Y entonces después hay una historia muy loca, por ejemplo, un niño que dice que el niño le hablaba al Labú y el niño empezó a decirle, mamá, el Labú me Yo, dice yo creo que le está haciendo es que más publicidad a ella eso ahí de pronto hasta hay un negocio de fondo para que ella lea porque hacerle ese tipo de imagen a Lulabu más los va a poner a la venta, ¿no? Yo creo que, y esto es invento mío, que de pronto hasta es publicidad para esos muñequitos, quién sabe, ¿sí o y no? aquí viene Daniel lo más demente. En algún momento ya dijo, pueden buscarlo. Llega y dice, los Labubus me están llenando de imágenes extrañas y perturbadoras y cuando duermo al lado de un Labubu me impulsa a hacer orgías salvajes. Eso fue lo que dijo ella. Y que se Claro, ahí y que, disparó la venta más de uno diciendo, uy, ahora sí voy a conseguir los Labu. Eso, puro cuento, o Entonces, sea. entonces la gente empezó a comentar, no,
que era mentira, que no sé qué más, y entonces decía, no, ese Labubu lo lleva a la fornicación brutal, que el Labubu le dice haga una fiesta con 30 personas, y mejor dicho, y ella empezó es que a atormentarse, y entonces dice que va a hacerle un exorcismo a los Labubus, cogió esos Labubus y botó unos, y después mostraron cómo quemaban los Labubus, y hay gente que dice, ay, de ese Labubu le sale el demonio Pazuzu, que es y que tiene el demonio de la lujuria, y que mejor dicho, un montón de cosas locas de los Labubus. Entonces no sé si alguien aquí tiene, por eso es leyendas urbanas. Yo tengo la U en mi carro, tengo la U en mi casa, cortesía de mi novia, y son muñecos, aparte de todos muñecos, entonces en mi casa y no pasa nada. Ahora a estos la U los han satanizado, pero ya estas personas que salen a decir, empezó a caminar en mi casa, oh, lo puse a uno en mi cama y terminé haciendo una orgía, qué sé yo, eso ya es más promoción y publicidad, o sea, si a alguien de verdad le empiezan a pasar cosas con estos muñecos, bota los muñecos y ya, y no hace tanto escándalo ni nada, a mí para eso parece ahí que los estás promocionando más porque si esta mujer, y como usted dice que no tenía quién es, pero tiene un carro tancado de seguidores, sale a decir esto, pues obviamente va a impulsar más la venta de estos muñecos. Al contrario, los impulsa. Pero bueno, los la U vienen siendo como los gremlins de hoy en día. Para los que crecimos en los 80, los famosos muñequitos gremlins tienen hasta un parecido, ahora caigo en cuenta. Los la U tienen hasta un Sí, parecido como con los gremlins. son como peludos. Son Sí, como peludos. se parecen al gremlin bueno. En estos días volví a verme los gremlin, esa ahí está en Prime, creo. Y el gremlin bonito, ¿cómo se llama el gremlin bonito? Gizmo. Gizmo. Gizmo, sí, Gizmo, el gremlin, el cafecito con blanco. Miren, busquen el gremlin, busquen gremlin Gizmo. La U es parecido, con los ojos así grandecitos, las orejitas, peludito. Eso muy parecido a los famosos gremlins. Y en ese entonces, cuando teníamos gremlins, que yo tenía el canoso que se llamaba Rayita, creo que es, que Sí. si les caía agua se reproducían. En ese entonces la gente creía lo mismo. Ay, tiene un gremlin en la casa. Mire, Esteban tiene ahí un gremlin. Ese es Gizmo. Mire, es un laú, pero versión cochina. Como versión fea. ¿Sí? Dígame si no es un laú. O sea, es muy parecido a los laú. Pero en ese entonces lo mismo pasaba con los gremlins. Ah, si usted tiene un gremlin, eso es el demonio y todo, y no sé qué cantidad de cosas. Y yo al día de hoy, Esteban, insisto, que un muñeco no puede caminar por sí solo, a un muñeco no se le mete un espíritu, un muñeco no le va a usted para hacer en dos patas, un muñeco no va a hacer que usted forme una orgía en su casa como dice la señorita. Yo no creo en esas cosas, la verdad. Yo creo que el muñeco es muñeco y el objeto, y es que el muñeco a la hora de la verdad es un material que le dan la forma de muñeco, que le ponen unos ojos y una boca. Pero eso es como si usted dijera el día de mañana, en mi casa hay un cojín maldito. No, va a tocar ponerlo en la cama, como dice la influenciadora, a ver si se arma una fiesta allá debajo de esas sábanas. Adelante, Esteban, con más leyendas urbanas. Bueno, vamos con una leyenda urbana de Estados Unidos que también se repite en muchos países. Y este es de un parque de diversiones que se llama Cedar Point, queda en Ohio, allá en los Estados Unidos. Y van a escuchar, y hay muchas versiones de esta leyenda que implican toboganes, pelotas de piscinas de pelotas, y todo comienza así. Se dice que allá en Cedar Point hay un parque de diversiones. Haga de cuenta como un parque de diversiones como en Bogotá, el del Salitre, como por allá los que hay parques de diversiones en todas partes. En todas las ciudades grandes del mundo tienen sus Six Flags como Disney con sus montañas rusas, pero la montaña rusa de Cedar Point es muy famosa porque es una montaña rusa acuática, que uno se sube como en un tronquito. No, ustedes la han visto como en un tronquito, pero es de plástico. Uno se sienta ahí y esa vaina cae y echa un agua y moja a todo el mundo. Es como cuando uno se bota de barrigazo por una piscina y moja a los de lado. Así cae uno en un tronco y moja a todo el mundo y la gente, ay, me mojó, me mojó. Entonces se cuenta que venía una familia se fue a subir y venía el tronco donde ellos se iban a subir. Esos troncos tienen una parte de adelante y una parte de atrás para que se metan unas personas adelante y unas personas atrás. Entonces es para 4 personas y la familia era de 3. Era mamá, papá y niño. Y el niño de unos 12, 13 años dijo, yo me quiero ir solo adelante. Y el papá, no, pues váyase con su mamá. No, que yo me quiero ir solo adelante. Gringos. Y el niño, no, que me voy solo adelante. Entonces él dijo, listo, váyase usted solo adelante. Y la mamá y el papá se van atrás. Se subieron todos, el niño se subió, se puso su cinturón, la mamá y el papá también, y ese tronco empezó a moverse. El tronco empezó a moverse porque es una montaña rusa, tiene que subir primero hasta una cima, y de repente vieron como el niño que iba delante de 12 años empezó a mover las manos, a decir, ay, 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 ay. Y ellos decían, es que le da miedo que nos vamos a desgonzar, deje de chillar. Pues no como estoy diciendo porque son gringos.
Entonces iban subiendo, el niño, ay Dios mío, y movía las manos para arriba, ay Dios mío, me está pasando, ay Dios mío, decía, no, pues usted pide irse adelante, se va adelante, y llegamos así. Ya no se puede bajar, como cuando uno se sube a una montaña rusa, la gente empieza a llorar, y uno dice, ya no se pudo bajar, hermano, ya le tocó. Entonces el niño empezó a gritar y a gritar, auxilio, auxilio, auxilio. Y decía, no, tiene miedo. Y empezó a subir esa montaña rusa, dicen los gringos, allá en Cedar Point, en Ohio. Y cuando llegó a la cima, el niño extrañamente, en vez de gritar, quedó así agachado y se quedó quieto. Quieto. Y después bajó y el cuerpo simplemente se movía de un lado para otro y ya no gritaba. Y el papá dijo, ¿pero qué pasó? Cuando llegaron otra vez, porque las montañas rusas duran 1 o 2 minutos, uno demora haciendo horas una fila y después es un minutico. Y cuando llegó la montaña, echó agua porque era un tronco y todo, se bajaron y se dieron cuenta que el niño no se movía. Llamaron corriendo a los paramédicos, lo revisaron, ya no tenía pulso, ya no estaba en este mundo. Y cuando dijeron, ¿pero qué fue lo que le pasó? Empezaron a ver lo que había a los pies del niño, y lo que dice la leyenda urbana es que en los pies del niño habían 2 culebras que le habían picado las piernas. Había en ese tronquito, como era de alguna manera estaban en verano en tierra caliente, pues habían hecho un nido las culebras, fueron los primeros que se subieron, y los papás pensaron que estaba gritando asustado, no, lo estaban mordiendo, lo estaban agarrando a colmillo las culebras, y cuando llegó, el niño falleció. Esa es una historia de la leyenda urbana de la serpiente que tienen allá en Estados Unidos. Esa tiene versiones en Colombia que dicen que un niño se metió en una piscina de pelotas de un restaurante y entonces que estaba jugando y que el niño también gritó y todos dijeron, ay, es que está jugando el niño. Y cuando se dan cuenta estaba ahí tirado entre las pelotas, lo alzaron, ya no estaba con vida y descubrieron que había una culebra ahí viviendo entre las pelotas. También otra versión en un saltarín. Dicen que un niño por ahí en un saltarín también en un parque, esos que colocan en el parque de Suacha o en Bosa o en cualquier lugar que uno paga para que vayan y salten los niños en esas cosas de plástico, que estaba saltando y de pronto empezó a gritar y todo el mundo, ay, ¿por qué grita? Cuando vieron que se cayó y en los pies también tenía una serpiente, una culebra que le había picado. Esa es la leyenda urbana que nadie la ha comprobado de la serpiente que muerde a un niño en un parque o en una montaña rusa. Oiga, Esteban, ya que nombró usted las pelotas, los parques, los restaurantes, las leyendas urbanas, ¿se acuerda la leyenda urbana del famosísimo payaso de McDonald's? Esa fue buenísima también, ¿no? Ya que usted me hace recordar así los restaurantes que tienen parquecito para niños y todo, que McDonald's pues tiene muchos parquecitos en sus restaurantes. El payaso, Ronald McDonald, que la gente decía que el payaso lo descontinuaron de las tiendas y tenían banquitas donde el payaso estaba y todo porque que es que el payaso generaba terror, que la gente no le gustaba el payaso, inclusive hubo leyenda urbana, lo digo así para que después McDonald's no me regañe, decían que el payaso cobraba vida y que el payaso se movía y que decían, no me consta porque no me lo ha dicho oficialmente McDonald's, que por eso fue la descontinuación del payaso, porque no atraía, sino al contrario espantaba. Eso es otra leyenda urbana, Ronald el payaso de McDonald's, ¿no? Sí, lo que pasa es que los payasos fueron muy comunes como algo de show, de espectáculo durante comienzos del siglo XX. La gente le encantaba los payasos, incluso había programas de payasos. Por eso en Los Simpsons sale Krusty, en Colombia teníamos al payaso bebé, que era un señor que hablaba como bebé y era muy tierno. Teníamos otro que se llamaba Pernito, que le pegaba a bebé, eso era muy cruel. Y eran unos payasos muy buenos, había otro que el show de Mickey, bueno, en Estados Unidos tenían a Bozo, en México también tenían un payaso, y tenían programas de televisión los payasos para niños, pero a partir de los años 80, 90, el payaso se volvió algo de terror, salió It, salió otra película que se llama Payasos Asesinos del Espacio Exterior, donde son unos payasos que sorben cerebros y que vuelven a la gente como que tienen un ovni, y el ovni es como un circo que ataca a la gente, son unas cosas muy locas, todos deformes, con la jeta toda deforme y la nariz toda grande. Creo que todavía se utiliza el payaso en algunos lugares del mundo de McDonald's, no estoy seguro. Pero la leyenda urbana dice que el payaso asustaba. Y por eso decían que lo que dan es invento, es leyenda urbana, no es oficial. Pero el payaso en McDonald's llegó a ser un ícono. Que uno diría, ¿y por qué lo quitaron? Si era Ronald, era muy famoso, ¿no? Y cuando los niños hacían las fiestas llegaba Ronald y todo eso. Pero son historias. Yo creo que el culpable de los payasos fue Stephen King. Yo creo que Stephen King es el culpable de haberle dañado la imagen a los payasos, si no estoy mal, precisamente como Esteban lo decía, con su novela, la de It, la de Pennywise, el payaso, que fue a la pantalla grande ya con La Cosa y todo eso, y yo creo que desde ahí muchos
niños le cobraron miedo al payasito, a los pobres payasitos, y hay mucha leyenda urbana de parques de diversiones, de sitios donde se relacionan los payasos. John Wayne Gacy, claro, el payasito, Esteban, hablando de monstruos, de gente perturbadora, John Wayne era el que se disfrazaba de payaso para hacer sus maldades, ¿no? Que ese también tiene Sí. documental o películas en Netflix, como un documental creo que es. Había una historia de un payaso que también dicen que fomentó esto del terror a los payasos que yo no lo había contado. Es una historia real, pueden buscarla. Esta no es leyenda, es real. La pueden buscar ustedes en internet y hay fotos, son bastante interesantes. Y es que a comienzos del siglo XX en Estados Unidos había un payaso muy famoso que se llamaba Achille o Achille, así se escribe, Achille Chateaulieu. Era un payaso de origen francés. Achille Chateauleau, lo pueden buscar. Y el tipo era un payaso, le decían el cosquillero francés. Y el tipo se maquillaba así como It. Así, y a los niños les encantaba y se ponía una gorra y salía y era muy chistoso. Imagínense que ese señor se murió y pidió como última voluntad que lo embalsamaran y lo exhibieran para siempre. Entonces cogieron el cuerpo del cosquillero francés, Achille Chateliu, lo cogieron y lo disecaron. Como cuando disecan una cabra y la tiene la gente, como cuando uno va a un restaurante de carne y tienen ahí disecado un toro, que uno dice, uy, con los cuernos así, en la pared, en la cabeza del toro, no sé si ustedes se han visto, o uno va por allá es en un restaurante y tienen la piel de la vaca ahí colgada, pues bien, el tipo dijo, diséquenme, maldita sea. Soy payaso, pero quiero que me disequen ser un payaso disecado toda mi vida. Y entonces ese payaso, cuando murió en 1912, lo disecaron, lo metieron en un sarcófago y lo tenían exhibido hasta hace apenas como unos 10 años en un instituto en California. Usted entraba ya al llamado Instituto de Anomalías y lo primero que veía era el payaso disecado en un cajón y parece que hubiera quedado vivo y todo maquillado. Entonces dicen que les dio mucho miedo a los niños cuando iban, ay, vamos a conocer este museo. Y lo primero que veían era un señor disecado vestido de payaso. Lo pueden ver, hay fotos. Duró ciento y pico años disecado ahí. Y hasta que se cerró ese museo, el Instituto de Anomalías de California, y alguien lo compró. Y dicen que ese comprador lo tiene en la sala. Un payaso disecado. De verdad, un ser humano disecado. Ahí embalsamado. Sí, y lo mejor es que parece que estuviera dormido, que en cualquier momento fuera a abrir los ojos. Y el maquillaje lo tiene corrido, como el Joker, así el de la película, las de Christopher Nolan, así las tiene corrido. Busquen las fotos del cosquillero francés, un tipo que era de verdad un payaso de verdad, se murió y todavía se puede ver, dicen ahí que por ahí lo pueden ver. Y lo que fue a verlo. Vea pues, los payasos y sus leyendas urbanas, aunque esa no es leyenda urbana, eso es una historia de la vida real. Esteban Cruz Niño, invitado esta noche con leyendas urbanas, leyendas urbanas. A usted le pueden pasar cositas o de pronto en su ciudad sabe cositas extrañas. Decían que era pánico. Y la leyenda dice lo siguiente. Dice que una persona se va de fiesta. Haga de cuenta, Sí. uno se va a rumbear. Dice, hoy me voy de rumba, me pongo mi mejor ropa, me voy a peinar, me paso una afeitada, me paso la uno, me paso la 3, voy allá porque estoy soltero y hoy día, mejor dicho, voy esa allá. Voy a bailar, voy a rumbear. Entonces la gente se va a rumbear, se mete en una discoteca, empieza a jartar y a bailar y de pronto ve a alguien muy simpático, especialmente a veces una mujer o un hombre, pero una mujer muy bonita, haga de cuenta, uy Dios mío, la mujer más bella, le voy a caer, el tipo le cae y la chica le coquetea y dice, no, de una, y ahora dónde vamos, no, te llevo a mi apartamento, le dice el tipo, y la chica muy bonita, listo, vamos para tu apartamento, y allá llegan, hacen lo que tienen que hacer, la pasan muy bien y el tipo después se queda dormido.
le pica la espalda baja, que le empieza como un picor chiquito, como si tuviera un montón de hormigas ahí metiéndole las tenazas. Y entonces ahí uno, ay Dios mío, ¿qué es lo que tengo en la espalda? Y el tipo se toca y siente como una especie de hilo, y dice, yo tengo un hilo en la espalda, y se lo jala. Dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y se jala el hilo y le duele, así dice la historia, que se jala un hilito negro que le sale de la espalda, y dice, ay Dios mío, me dolió, justo al lado derecho. Y que y entonces se va caminando hasta un espejo, y en el espejo, en el del baño, está escrito con labial, llame ya al hospital que le quitamos un riñón. Eso es lo que dice. Llame ya al hospital que ya no tiene un riñón. Hay otra versión que dice que la gente se acuesta y que tiene realmente es un montón de hielo en la espalda. Dice, porque tengo hielo, y le dejan un letrero que dice, no te quites el hielo, ve corriendo al hospital porque ya no tienes un riñón. Es la historia de que hay ladrones de órganos que aprovechan en las discotecas y se llevan a la gente, y hoy se sabe que eso es falso. Hay otra historia variante que le dice bienvenido al mundo, pues, de una enfermedad muy fuerte de transmisión, ahí en labial. La cosa es que en España, Daniel, en mayo de este año, empezó a circular como una cadena de WhatsApp, esas cosas que ya no existían. Sí. Ya y que Pedro no reenvió la foto y entonces tuvo un accidente y partió la cabeza, y que un señor por allá en Estados Unidos no reenvió la foto y que entonces murió de un infarto 24 horas después, y que uno tiene que reenviarlas. Bueno, cadenas de WhatsApp. Enviaron una cadena de WhatsApp en España porque hay una estación del metro que se llama Nuevos Ministerios. Los que están en España saben cuál es, ahí en pleno centro de Madrid. Y cuentan la historia de que a alguien le pasó lo mismo, que en esa estación a alguien lo cogieron y también le extirparon un riñón. Les voy a poner el audio que Adelante. puso la policía, ya se los voy a poner, 5 segunditos, que puso la policía diciendo es mentira, esto no puede ser, pero la gente de alguna manera lo creyó. Entonces, un segundito y ya les voy a poner que aquí tenía preparado el audio de una cadena donde una persona cuenta que era real lo del riñón. Vale, chicas, yo solo, bueno, y bueno, Javi, esto le da igual. Chicas, una cosa, sé que todas tenéis novios, pero bueno, aún así os lo digo. Tener mucho cuidado porque a una amiga de una amiga mía, el otro día, hace como una semana o así, se fue por los bajos de Nuevos Ministerios, en plan que estaban muy y todo esas. Vale, se fueron ahí y se fue como afuera a liarse con un chico, ¿vale? Y se despertó a la mañana siguiente ahí tirada, en plan, tipo, se levantó a las 10 de la mañana ahí tirada. Y llamó a su madre y tal, la madre dijo, vámonos de urgencias porque seguramente te hayan violado, ¿no? Entonces, de camino a urgencias, le dolía como mazo la espalda y básicamente le han quitado un riñón los traficantes de órganos, así que chicas, tener mucho cuidado. A ver, que no sé si soléis ir por ahí, pero igual que pase ahí, pasa en cualquier parte. Para que lo tengáis presente y tengáis mucho cuidado, chicas, porque qué miedo, se me ha quedado mal cuerpo impresionante. Y pues eso, que tengáis cuidado. Ese audio, Daniel, lo hicieron como una cadena y se popularizó por toda España, y se basa en esa leyenda urbana, y lo que dicen, que es muy demencial, lo que dicen es que se volvió una histeria, y la gente empezó incluso a ir a esa estación Nuevos Ministerios a ver quiénes eran los que se llevaban esa parte de las personas de los cuerpos, y la policía tuvo que intervenir y decir que era falso, que era completamente falso, que no es posible, pero cuentan esas historias. La historia del riñón ha llegado tanto que se volvió ya una cadena de WhatsApp y causó un pánico colectivo hace poco en España. Miren ustedes, leyendas urbanas hasta ahora con Esteban Cruz Niño, aquí en el Cartel Paranormal de la Mega. Dejen sus comentarios si conocen alguna leyenda urbana. ¿Qué otra leyenda tiene, Esteban? Hay dos historias muy, muy extrañas. Una es muy, muy rara, que tiene que ver con algo. Bueno, les voy a contar una que es como normal, que es algo que repiten mucho en Estados Unidos, que antes de contarles una muy, muy extraña. Dicen que, esta es una leyenda, que una vez había un maestro de obra, el maestro de obra estaba trabajando ahí y terminó de enchapar un piso.
En ese tiempo no ponían el piso ahora que es lámina, sino ponían piso moqueta o como decíamos nosotros cerámica, lo que más se usaba. Entonces el tipo empezó a poner la cerámica, y terminó de poner la cerámica. Cuando terminó de poner la cerámica, la señora fue y dijo, uy, porque hay una especie ahí de montañita, usted hizo mal las cosas. ¿Cómo el piso no está completamente plano? Usted es una bestia, no le voy a pagar. Maestro pendejo, no sé qué, no, ¿cómo hace esto? Y entonces fue allá y había una montañita, dijo, no, yo no hice eso, yo no sé qué pasó, vamos a mirar qué es. Y que empezó a quitar, ahí abajo, quitó la cerámica, adentro lo que había, según esa versión de la leyenda urbana, la pueden encontrar, era un perro. Un perro que no estaba sin vida, estaba ahí. Y entonces después la señora dijo, ay, ¿dónde dejé mi perro? Y entonces lo que dicen es que el maestro, por hacer rápido, pues enchapó el perro. Es una historia muy demente, pero es de los gringos y que tiene variante con el loro. Que la señora dice, ¿dónde está mi periquito? Y después está una montaña, cuando tumban eso, ahí estaba un perico ahí, como chimuelo. El del soy chimuelo. Entonces dice que es la historia del maestro que enchapa animales. Y entonces hay con perro, con gato, que enchapó el perro, que enchapó el gato y que quedaron ahí debajo del piso. Oiga, antes de que me cuente la última leyenda urbana, y sé que seguramente Esteban se la sabe, en Colombia, en Bogotá, en Ciudad Bolívar, un abrazo a la gente que nos ve en Ciudad Bolívar, que nos oye en Ciudad Bolívar, hay una piedra. Y dicen que es la piedra de un niño que se convirtió en piedra y ha ido creciendo con el paso de los años. Los que están en Ciudad Bolívar saben de qué les hablo. Los que no, pues les cuento que sí. Una vez un niño dicen que se desvivió ahí porque la mamá lo regañaba, no sé qué, y mil cosas. Y cae ahí, se desvive ahí y dicen que ahí se forma esta piedra y empieza a crecer y a crecer y a crecer. ¿Esteban conocía eso y ha oído de la famosa piedra del niño en Ciudad Bolívar? Y lo que dicen es que el niño se convirtió en piedra, que era un niño, hay varias versiones, es una piedra que hay, de esas piedras que hay mucho en la sabana, como las piedras de Tunja, de ese estilo, así, piedras, aquí en la sabana de Bogotá y en la zona de los Andes, se ve mucha esa piedra volcánica en las fincas, la gente dice, ay, ahí tengo en la finca un piedrerío, una piedra, y aquí, por ejemplo, está el parque de las piedras de Tunja, que no queda en Tunja, pero bueno, la idea es, en Ciudad Bolívar, en una montaña, hay una piedra que es alargada, que tiene la forma de verdad de un niño. Y la historia dice que era un niño que era malcriado, que le hizo daño a su mamá, que no le hacía caso en la casa a nadie, que le hizo daño o a su abuelo o a su mamá, y esas dos versiones, y que salió corriendo y quedó convertido en piedra. Y que por la noche lo escuchan llorar. Entonces la gente que está ahí cerca de la piedra del niño en Ciudad Bolívar dicen, se escucha por allá un llanto. Se escucha como un niño llorando, diciendo mamá, perdóname. Y cuando van no hay niño, es la piedra que llora. Es el niño ahí acostado llorando porque el niño se portó muy mal y quedó convertido en piedra. Esas son unas versiones. Mire, pues leyendas urbanas. ¿Qué otra leyenda urbana tiene? En España hubo una leyenda muy famosa que fue la famosa leyenda de los troncos de Brasil. Sí. Hubo un tiempo en que estuvo de moda una planta que se llamaba el tronco de Brasil, que es como un tronquito, no sé si ustedes lo han visto, que a veces tiene la gente, es un tronquito, que le salen ahí como ramas. Uno Sí. dice, ay, vea, tiene un tronco con dos ramas, que es del tamaño pues como de una matera. Entonces la gente dice, ay, los tronquitos de Brasil, los tronquitos de Brasil. Y entonces cuentan la historia de que en España, esta sí es una leyenda urbana, a una señora le dieron un tronco de Brasil. Dijo, ay, qué lindo mi tronco de Brasil, pero empezó a notar que vibraba. Esta le va a encantar al señor Tres Palacios. Notaban que vibraba el tronquito y entonces decía, pero ¿por qué se mueven los tronquitos? ¿Por qué se mueven esos arbolitos que son los troncos de Brasil? Y vio que se movía. Y después escuchaban ruidos dentro de los tronquitos, no una señora sino varias. Y empezaban a oír y que por dentro sonaba que el tronquito de Brasil sonaba y que sonaba así. Y de repente, con el tiempo, lo que vieron fue que salían un montón de arañas de esos tronquitos que picaban a la gente y que le causaban no la muerte, pero sí unas enfermedades muy graves. Y entonces lo que decían es que como esas plantas las traían de Brasil, como era un tronco así, adentro venían llenos de huevos de araña y después se reproducían cuando los ponían ahí, con el tiempo crecían e infestaban todo. Esa leyenda urbana fue tan famosa allá que hay una película que sacaron hace poco en Francia sobre unas arañas gigantes que atacan un barrio
que venían también en una caja y venían también en una caja de zapatos, creo. Pues miren ustedes estas leyendas urbanas que nos ha traído esta noche el máster Esteban Cruz Niño. Yo sí quiero que cerremos esta hora, Esteban, y su invitación esta noche con una leyenda urbana de Colombia que se le venga a usted a la mente. Pues este programa se origina desde Colombia y yo metí ahí el bonus de la de Ciudad Bolívar, la del Niño Piedra. Pero para usted sí, obviamente, cogerlo así en frío me disculpa, pero la leyenda urbana que usted diga, esta es increíble de Colombia, ¿cuál podría ser para usted la número uno? Hay varias leyendas urbanas que a mí me parecen que son increíbles. Hay una, por ejemplo, muy famosa, también en Ciudad Bolívar, que es la del palo del ahorcado, y que también se repite en muchas ciudades del país. Entonces lo que se dice es que también está en los pueblos, en muchos pueblos de la costa de Colombia, la gente dice que va caminando por una calle donde siempre hay un árbol o un poste, o generalmente es un poste de luz, un árbol o algo así, y dicen que lo que ven por la noche es una persona que está ahí colgada, un colgado, y que está ahí siempre y que aparece los Viernes Santo, que aparece siempre a las 3 de la mañana y que la gente ve una persona ahí colgada, así flotando de un lado para otro. No flotando, sino colgada. Cuando se acercan pues se va perdiendo. Dicen que es alguien que se desvivió y que quedó para siempre ahí penando, colgado. El palo del ahorcado le llaman también, el palo del ahorcado en muchas ciudades del país. Y no hay pueblo en donde no le cuenten a uno esa historia. Y no hay pueblo donde pasen cosas raras. Hace poco vi una noticia, dicen que viene de ahí, de un señor en un pueblo de Santander, mi familia es de Santander, que apareció en el techo de una casa y después no se podía bajar de la borrachera. Hay muchas historias que dicen que los palos del ahorcado vienen de esas historias de borrachos que se bajaban media aguardiente o una totumada de guarapo en muchos lugares del país o se ebriaban y luego se subían que a una torre de la energía, hay muchos casos de eso, a una torre esas de interconexión y después se despertaban y no podían bajar y tocaba llevar los bomberos para que baje el borracho, o que se subían al techo de una casa o se subía a un árbol y después despertaba el borracho y no se podía bajar. Esas historias son muy comunes, busquen, dicen que el palo del ahorcado vienen de esas historias de borrachos que se suben a árboles y después no se pueden bajar. Entonces hay unas historias urbanas. Ahí hay una que se llama María la Larga, que también es muy común, que estaban contándola, que es una mujer que se transforma, que es muy bonita, muy bella, de unos 20 años, de pelo largo. Entonces los borrachos salen después de estar en la cantina, después de estar allá, y entonces se van acercando, ella es muy bella, está así, les dice, ven, 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 vámonos para ese potrero. Y entonces el borracho dice, de una. Y cuando se va acercando, ella se estira, los brazos se le estira la boca, se convierte en vez de boca en una jeta, los ojos se le vuelven largos con unas cuencas bien llenas de algo oscuro y entonces la gente cae ahí asustada y privada. Esa es una historia también de por allá del eje cafetero de Antioquia. Y en la costa ni se diga, la de la carretera que va de Barranquilla a Puerto Colombia, la novia de Puerto Colombia, ¿no, Esteban? Sí, esas leyendas urbanas son muy comunes, esas son más rurales, que son las chicas de la curva, que es que siempre aparece en lugares peligrosos como el fantasma de una mujer, en el caso de Barranquilla es vestida de novia. Aquí en Bogotá se está poniendo de moda otra, que es en la calle 100 con 170, que es la historia que la gente de Uber, los que nos escuchan, y los de los taxis, y los de Didi, y los de todo el que trabaja ahí, dicen que ven 3 monjas. Que aparecen 3 monjas, ahí cerca donde hoy es el hospital Simón Bolívar, y que aparecen 3 monjas, todas de negro con blanco, y dicen ellos, si los paran las 3 monjas, o si vienen las 3 monjas, nunca le paren. Eso me lo contó hace poquito un taxista. En la séptima con 170, ahí por el hospital Simón Bolívar. Sí, dicen que aparecen 3 monjas, como 3 hermanitas, y aparecen en la noche, y aparecen como levantando la mano, como pidiendo el transporte, y la gente le tiene mucho miedo porque por alguna razón no deberían estar ahí y se asustan y siempre aparecen ahí las 3 monjas. Muchas leyendas urbanas. Creo que cada ciudad, cada pueblo, cada carretera tiene su leyenda urbana. Pues al máster Esteban Cruz Niño quiero dar las gracias por haberse conectado a esta hora en el cartel paranormal de la Mega. Siempre deseándole muchos éxitos con sus libros, sus podcasts, sus viajes y todo lo que está haciendo. Los que lo quieran seguir, ¿dónde lo pueden hacer, viejo máster? En cualquier red social como Cruz Escribiente, si me quieren seguir, ahora tengo varios canales nuevos donde me pueden seguir, varias redes sociales. En Instagram busquen ya Historias Paranormales si lo siguen. En TikTok también tengo un nuevo TikTok que se llama Historias Paranormales, ahí lo pueden buscar. Y en YouTube, Historias Paranormales con Esteban Cruz.
Y estamos ahí, acabamos de estrenar un video con un mexicano muy famoso que se llama Jaciel, que dice que vio en la carretera una especie de niños dorados que llaman cheneques, que son como los duendes de México. Ahí cuando quieran, a la orden. Siempre búsquenme como Historias Paranormales ahora en Instagram y aquí en TikTok en otra cuenta de Historias Paranormales. Qué chévere, Esteban, pues me alegra mucho. Un abrazo a la familia y mil gracias. Y también consigan mi libro, el último, que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería, en cualquier librería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería, se les quiere. Ya Esteban se despide como rol, están locos todos. Ya venimos con una hora de historias de terror. ¿Quién quiere contar una historia de terror? Puede hacerlo ahí en TikTok. Y bueno, hemos llegado al final de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando de leyendas urbanas. ¿Conoce usted alguna leyenda urbana? ¿Conoce usted algo que le haya pasado? Los labubus, ¿qué piensa usted de los labubus? ¿Tiene usted un labubu? ¿Tiene usted un labubu? Pues bien, en este podcast hemos hablado de eso. Como ha sido largo, pues no les voy a dejar ese último mensaje, solamente quiero decirles que vamos a hacer un nuevo formato que se va a llamar Más Allá del podcast. Y bueno, ahí los vamos a esperar a todos ustedes. Con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, vamos a empezar a hacer eso, vamos a empezar a presentarles a ustedes historias paranormales en video. Yo tuve un programa hace mucho tiempo que se llamaba Más Allá y ahora lo vamos a tener en podcast. Y también les quería decir que, y esto es muy interesante, tenemos un canal que se llama Ya Historias Paranormales, pueden ir allá. Acabamos de subir un video de carreteras malditas con Jaciel. Jaciel, alguien que hace parte de Podcast Extra Normal de México. Y también quería decirles, tenemos un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería, ya lo había mencionado, Pablo Escobar y los patrones de la brujería, lo pueden buscar en cualquier librería del país. Y muchas gracias por estar aquí. Yo solo quiero decirle a usted, solo me resta decirle a usted, que yo, Esteban Cruz, le quiero decir a usted, esté donde esté, de todo corazón, de verdad, que yo lo quiero mucho.